¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, se acabó la Champions para Barça y para Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ni siquiera estará en la Europa League después de no haber sido capaz de ganar al Oporto y bueno, pues se van para casa, se quedan sin competición europea y yo creo que es un auténtico drama, es una auténtica debacle, tanto futbolística como económica, que ahora comentaremos. La verdad que la continuidad del Cholo, bueno, pues hay que discutirla, está en entredicho y hay mucho debate, ¿no?, sobre qué debe de hacer ahora el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone después de este fracaso y de esta debacle en Europa. Ya digo que ni siquiera estarán en Europa League y se van directamente para casa. Y el Barça pues ha hecho los deberes en este último partido de la fase de grupos, ha ganado al Victoria Pilsen 2-4 y bueno, pues no se estaban jugando nada, pero bueno, por lo menos pues mantienen algo de orgullo y algo de honra en este final de la Champions para ellos, y ahora ya a pensar en la Europa League y a pensar en los próximos partidos que tendrán que disputar en esta otra competición europea. Vamos a analizar un poquito todo lo que ha pasado con el Atlético de Madrid y el Barça en Europa. Bueno, pues como os decía, empezando por la tragedia del Atleti, la tragedia del Atlético de Madrid. Ha perdido 2-1 en el campo del Oporto y bueno, pues ha sido completamente eliminado de cualquier competición europea, ya no solo de la Champions, que ya estaba, sino también se queda sin opciones para la Europa League. Ya digo, aunque el Bayer Leverkusen ni siquiera ha ganado su partido, ha empatado a 0 contra el Brujas, pero el Atleti no ha sido capaz ni siquiera de empatar. Incluso un empate le hubiera bastado para entrar en esa Europa League. Pero bueno, pues la verdad que ha sido un auténtico fracaso esto del Atleti en esta Champions. Un grupo aparentemente sencillo, un grupo no aparentemente sencillo, aparentemente asequible, un grupo donde el Atleti por plantilla tiene que acabar primero de grupo porque tiene muchísimo más presupuesto y muchísimo mejor plantilla que el Oporto, el Brujas y el Leverkusen, y aún así ha quedado último del grupo. Insisto, lo único que tenía que hacer, que no era cosa fácil, pero bueno, podría haberlo hecho, estaba a su alcance. Yo creo que el Atleti, si quiere ganar al Oporto, o si se propone ganar al Oporto, puede ganar al Oporto. No digo que no hayan querido, pero bueno, no era una cosa imposible. No estamos hablando de un Bayern, no estamos hablando de un City. Yo creo que era un partido asequible para el Atlético de Madrid, aunque difícil. Y bueno, pues no han sido capaces de conseguir un resultado positivo. Ya digo, ni siquiera un empate. Un empate hoy les habría bastado para mantener esa plaza de Europa League. Pero bueno, pues han caído 2-1. En el minuto 24 ya iban 2-0. O sea, en el minuto 24 la debacle ya estaba servida, ya estaba cociéndose esa eliminación completa de Europa. Y aunque ha marcado un gol en el último minuto, también han tenido uno anulado por una falta un poco dudosa, pero la realidad es que el Atleti no ha dado la talla a esta Champions. Es evidente que es un fracaso mayúsculo, es un fracaso del Cholo Simeone, que habrá que ver qué pasa con él, habrá que ver, bueno, si su ciclo ya acabó. Lleva muchísimos años en el Atleti, recordemos que es, pues no sé si el entrenador mejor pagado del mundo, pero desde luego uno de los mejor pagados. Y pues es evidente que la actuación que ha tenido en Champions el Atleti es espantosa, es ruinosa. A efectos económicos, que el Atleti no siga en Champions y que no siga en Europa League es completamente ruinoso, porque recordemos que los grandes fichajes que ha hecho el Atleti durante los últimos años, entre otras cosas, ha sido gracias a llegar tan lejos en las Champions, aquellas que perdieron contra el Madrid. Por lo tanto, todo eso era una fuente de ingresos, su participación en las Champions era una fuente de ingresos muy importante para ellos, y ahora todo eso se acaba, se esfuma de un plumazo, y yo creo que van a tener un serio problema, no solo en cuanto a la crisis deportiva, que es evidente, sino también en cuanto a lo económico, porque es una fuente de ingresos que ya no van a tener. Insisto, el Cholo Simeone habrá que ver qué pasa con él, tiene contrato hasta 2024.
Vamos a ver si quieren aguantar hasta entonces, vamos a ver si quieren intentar llegar a un acuerdo con él para rescindir su contrato antes, vamos a ver si él está dispuesto también, porque él teniendo su contrato firmado puede pedir una indemnización, un finiquito, bueno, puede pedir cosas al club por terminar antes ese contrato. Vamos a ver en ese sentido qué posición toma el Atleti y qué posición o qué respuesta reciben del Cholo, pero evidentemente los jugadores también son culpables de esto. Los jugadores son jugadorazos, el Atleti tiene muy buena plantilla, tiene una plantilla para estar en octavos y tiene plantilla para acabar primero de grupo en esta fase de grupos. Evidentemente los jugadores también son responsables de lo que ha pasado desde mi punto de vista y también habrá que ver qué pasa con ellos y depurar esas responsabilidades, ¿no? E insisto, creo que es una crisis muy grave del Atleti, creo que es una situación muy delicada para ellos. Y bueno, pues ahora cuando pues las competiciones europeas sigan, la Champions, la Europa League siga, pues el Atleti estará en casa y se tendrá que centrar en la Liga, en la Copa y tratar de terminar lo más alto posible, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esa crisis del Atleti, del Cholo y de los jugadores, pero desde luego batacazo monumental y fracaso absoluto, ¿no? Fracaso absoluto del Cholo y del Atleti en general. Y por otra parte el Barça, que ha jugado hoy su último partido de la Champions, ese último partido contra el Viktoria Pilsen, muchos suplentes, hasta 9 titulares han descansado hoy. El Barça ha sido un equipo plagado de suplentes y se enfrentaban contra un Viktoria Pilsen que hasta ahora y sigue sin ganar ningún partido, 0 puntos ha conseguido en esta fase de grupos, con 21 goles en contra antes de empezar el partido contra el Barça y solo 3 a favor. O sea que al final el balance ha sido que se lleva 25 goles en contra el Viktoria Pilsen. Y bueno, pues la verdad que ha sido un partido entretenido, ¿no? Para ser un partido donde no se jugaba nada, pues por lo menos el Barça ha plantado cara, insisto, con ese equipo titular lleno de suplentes. Y bueno, pues han conseguido un resultado positivo que seguramente dé moral a todos aquellos que han jugado hoy y que no suelen jugar y que no suelen estar acertados. Véase Ferran Torres, véase Ansu Fati. Bueno, yo creo que hay algún jugador que pueda sacar cosas positivas de este partido. A nivel global, bueno, pues insisto que es un partido donde no se jugaban nada. En el minuto 8 el primer gol ha llegado de mano de Marcos Alonso, después de una gran jugada de Ansu Fati. De hecho, prácticamente el 90% del gol hay que atribuírselo a Ansu Fati. Y ojo, porque el Viktoria Pilsen estaba bastante valiente, han tirado el larguero en el minuto 20, han ido a por el partido y han ido a empatar. Han tenido varias ocasiones en la primera parte para poder empatar el partido. Es verdad que luego también ha tenido otra Ansu Fati para poder aumentar incluso esa ventaja, y muchos errores defensivos de Bellerín. Es un poco quizá lo que más destacaría de esta primera parte, esos errores defensivos de Bellerín que no sé muy bien qué le pasa, no sé muy bien. Él se miraba las botas, miraba el césped como echándole la culpa a que se resbalaba y demás, pero la verdad que Bellerín no está nada acertado. Ya se está diciendo que el Barça no le va a renovar, que no es intención del Barça renovarle, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego, al borde del descanso, Ferran Torres marcaría el 0-2, se irían al descanso con ese 0-2, pero no penséis que aquí el Viktoria Pilsen ha bajado los brazos. Bueno, tampoco se jugaban nada, por lo tanto han ido un poco también a lo kamikaze, han ido a buscar el partido también en la segunda parte. Y en el minuto 4 de esta segunda parte, Pablo Torre derribaba a un jugador del Viktoria Pilsen, el árbitro señalaba penalti, lo tiraría el propio jugador derribado y marcaría, por lo tanto 1-2 en este minuto 49 de partido. Bastante interesante, pero oye, quién sabe, ¿no? Pues podríamos haber intentado algo, podríamos haber intentado pues quizá un empate, ¿no? Imaginaos un empate ya contra el Viktoria Pilsen, ¿no? Yo creo que ya para rematar la actuación del Barça en esta Champions, pero no, enseguida en el minuto 53 ha marcado otro gol Ferran Torres, doblete de Ferran, y ponían al Barça en un 1-3 que yo creo que parecía definitivo, pero acortaría distancias después el Viktoria Pilsen en el minuto 62, ese 2-3 que quién sabe les acercaba de nuevo al empate. Al final no ha podido ser. En el minuto 74 Pablo Torre ha marcado ese gol del 2-4, ese gol definitivo para dejar ese 2-4 definitivo. Se lesionaba, por cierto, marcando el gol, una pena porque su primer gol con el Barça, y bueno, pues se lesionaba en el propio gol, no ha podido ni siquiera celebrarlo bien. Y también se ha lesionado, que sí, este ha sido él solo, parece de gravedad. Lo de Pablo Torre no parece de gravedad, dicen que ha sido algo, algo muscular, que se le ha debido subir el músculo, pero lo de que sí ha sido él solo, y la verdad que muy mala suerte para que sí y para el Barça, que bueno, pues en un partido
que no tiene ningún tipo de trascendencia al final. Se le ha lesionado a este jugador, es verdad que no es de los más habituales, no es de los más, titulares, evidentemente, pero pues siempre puede ser una baja importante, ¿no? Porque es un recambio que Xavi suele utilizar y ya veremos a ver cuál es el alcance y la gravedad de esa lesión. Pero bueno, partido, ya os digo, deberes hechos por parte del Barça, que ha terminado con cierta honra esta fase de grupos de la Champions. A partir de ahora pensar en la Europa League, a pensar en esa Xavi League y bueno, vamos a ver cómo se les da, porque hay equipos muy buenos en esta Europa League. Ya veremos a ver cómo se va desarrollando aquello, pero ya llegaremos a eso y ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿no? De momento, final de la Champions para Barça y Atleti, unos con un batacazo tremendo, absoluto, y con una debacle terrorífica, y otros con otro fracaso en Champions, pero bueno, al menos les queda la Europa League y queráis que no, pues les queda esa fuente de ingresos y esa competición, ¿no? Que si la ganan pues puede ser interesante. El Atleti ni siquiera eso. En fin, quiero que me dejéis en los comentarios lo que os ha parecido esta Champions del Atleti, esta Champions del Barça, que me contéis un poquito qué os parece todo lo que hemos visto hoy, dejádmelo como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.